En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. Es la conclusión de este capítulo y luego ya empieza los capítulos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en el evangelista San Marcos. Y es muy importante eso, que son las últimas palabras de Cristo antes de que comience en el Evangelio de San Marcos, antes de que comience la narración de su pasión. Antes de la pasión, estas son las advertencias. Como queriéndonos decir el Señor que antes de la pasión que nos es anunciada a nosotros, vienen estas últimas palabras. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como un hombre que partiendo para otro país dejó su casa y dio a sus siervos la potestad, a cada uno su tarea, y al portero encomendó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa, si en la tarde o en la medianoche, o al canto del gallo o en la mañana. No sea que volviendo de improviso os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Bueno, este texto, que es muy breve comparado con otros textos del Evangelio que hemos meditado en otras oportunidades. Sin embargo, procuraremos profundizar todo lo que sea posible aquí. Mirad, velad. ¿Sí? Esta es una conclusión lógica de todo lo que ya se dijo antes, pero pensemos en esta expresión, mirad, velad. Se usa como una aposición, como si fuese que velad es sinónimo o explica a mirad. Mirar y velar, porque el que está durmiendo está con los ojos cerrados y en cierto modo está como en coma, o sea, no tiene su conciencia activa, entonces no puede notar lo que sucede a su alrededor, a no ser que algo lo despierte. Entonces, el que duerme no capta nada, no ve nada. Podrían robarle a uno que duerme y entonces no podría defenderse. Velar es ver en medio de la oscuridad. Eso es muy importante, este aspecto del símbolo. Velar es ver, pero en la oscuridad. No se dice que alguien está velando cuando sea de día, sino se dice que alguien está velando cuando es de noche. Entonces velar no es otra cosa que encender una vela para poder ver en medio de la oscuridad. Qué importante que nos hayamos recordado de eso. No olvidemos que Cristo Dios es luz y en Él no hay tinieblas, solo Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y en la liturgia a Cristo se lo compara se lo representa en la liturgia con el cirio pascual. El cirio pascual, que es fabricado con cera de abeja virgen y que el fuego es encendido de aquel fuego nuevo bendecido en la noche de Pascua como un símbolo de la divinidad que se hace pequeña, en cierto modo, para poder poner su morada o su habitación o su carpa o su tienda entre nosotros. Entonces, Jesús es Dios y hombre verdadero y la divinidad es representada por el fuego y su humanidad, su cuerpo y su alma por la cera y el pabilo, la cuerda que se encuentra en el medio. Así entonces, el cirio pascual representa a Jesucristo y nosotros somos representados en nuestro propio bautismo por la vela, por el cirio pequeño personal que tiene cada bautizado y que enciende en el cirio pascual. Así que velad puede muy bien tener relación con guardar la fe. Velad, mirad. Pero también mirad es cuando yo no estoy velando y estoy con los ojos cerrados, yo no puedo distinguir qué cosas vienen hasta mí. Si recibo un golpe o siento un golpe, este golpe puede venir de una persona o de una cosa o de un animal, o puede que nadie me haya golpeado, puede que yo haya embestido contra algo, o puede que yo haya chocado contra alguna cosa. Bueno, entonces
Mirad es para poder distinguir. Velar es para ver en medio de la oscuridad, con una vela, con la fe. Mirad, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos el día ni la hora. Antes de ello, en el versículo anterior es exactamente, el Señor dice que en cuanto al día y la hora, el día y hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre. Misterio, gran misterio que tenemos que recibir con muchísima reverencia, sin pensar que Jesús mintió, porque Jesús no puede mentir. Y Dios, solo el Padre sabe, dice Jesucristo, y el Hijo no lo sabe. Jesucristo no pudo haber mentido. Sin embargo, esto nos choca y podríamos pensar inclusive que el Hijo es menor al Padre, si Él no hubiera dicho que el que me ve a mí, ve al Padre, y que el Padre no es en nada superior al Hijo. El Padre no es en nada superior al Hijo, sino en cuanto que es el origen eterno de su ser. Pero el día y la hora nosotros no sabemos, y el Señor no nos dejó el día y la hora. No sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis cuándo será el tiempo. Como un hombre que partiendo para otro país, dejó su casa y dio a sus siervos la potestad, a cada uno su tarea, y el portero encomendó que velase. Velad entonces. Entonces, es el Señor que partió a otro país, que subió al cielo, y entonces dejó a sus siervos la potestad de gobernar la casa. De hecho, Jesús dejó la potestad a la iglesia, a sus apóstoles, y en sus apóstoles a la iglesia, y a cada uno dio una función. A cada uno les dio un talento, o 2 talentos, o 5 talentos. A cada uno dio una función, una potestad, una autoridad para hacer alguna cosa. A cada uno le dio lo suyo. Dejó su casa y dio a sus siervos la potestad. No olvidemos que esta es la casa de Jesús. No es nuestra casa. No la tenemos en préstamo. Es su casa. Y nosotros somos simplemente administradores de esta casa. Somos siervos de esta casa. No está en préstamo. No la usufructuamos. La casa, la iglesia. La iglesia no es usufructuada. Porque el usufructo es, yo la uso como si fuese mía y le quito los frutos para mí. No estoy administrando para otros, sino estoy administrando para mí. Eso es, puedo usufructuar de la vivienda que se me presta. Pero aquí no hay un contrato de usufructo entre Jesucristo y los hombres respecto de la iglesia. Sino que nosotros somos meros, simples y llanos administradores. Llanos administradores. Siervos de su casa. Y entonces dio a cada uno la potestad, a cada uno su tarea. A cada uno dio su tarea. Y al portero encomendó que velase. A uno que tuviese la llave, el Papa, se le encomendó velar sobre la iglesia. Mirar, velar, confirmar a sus hermanos. A Pedro se le dio esa potestad de confirmar a sus hermanos en la fe, de sostener el cirio de la fe, la luz de la fe en sus manos y velar. Todos pueden dormir, pero él no puede dormir. Aquí se vislumbra aquello de que el Señor promete a Pedro que yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y que no puede faltar el Papa, no puede faltar. El Papa puede pecar. Puede también decir en su ministerio privado, decir cosas contrarias a la fe. Puede errar ferozmente en su gobierno, puede errar en su gobierno, puede hacer todo eso, pero no puede perder la fe. Aunque podría hacer perfectamente cosas ambiguas y muy perjudiciales para la iglesia, pero no pierde la fe, aunque esta fe parezca a veces muy apagada o muy tenue. Sin embargo, se mantiene. Pedro se mantiene. Puso al portero y le dijo que vele, que tenga la luz encendida.
Encomendó para que velas. Velad pues, porque no sabéis. Y también les encomendó a todos, velad. Aquí está hablando de la iglesia, pero luego dice a todos y repite a sí mismo, velad. No solamente a Pedro, que es el portero de la casa, sino que en cierto modo también todos nosotros somos como porteros de la casa. Porteros de nuestra casa. Si Pedro es el portero de la casa, nosotros somos los porteros de nuestra propia casa. La casa en mayúsculas es la iglesia, pero luego tenemos nuestro hombre interior y allí nosotros somos los porteros. Y solamente si nos mantenemos nosotros con nuestra fe encendida, entonces nosotros podremos velar y estar atentos para cuando el Señor retorne. Velad, pues porque no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa. Entonces, el motivo de velar es porque no sabemos cuándo volverá el Señor. ¿Y qué significa eso? No puedo prepararme rápidamente cuando venga. No, cuando venga ya no habrá tiempo de prepararse. ¿Y qué es prepararse? Prepararse no es simplemente ponerse un traje, un saco y ajustar la corbata. Para los que tienen corbata. Sino que prepararse, recuerden la parábola de las 10 vírgenes, prepararse es tener las lámparas, las reservas de lámparas. Porque no saben, porque el novio puede demorarse. Puede demorarse. Entonces, cuando viene el grito, o sea, las señales del Apocalipsis, digamos, o las señales del final de nuestra vida, nos dicen, viene el novio, el esposo, salid a recibirlo. Son como los ángeles en el Apocalipsis que tocan las trompetas e indican con las señales que está llegando el esposo. Viene el esposo, salid a recibirlo. Todas las trompetas del Apocalipsis, las señales, las guerras, el hambre, la peste. Bueno, todo eso son señales. Y entonces se levantan las vírgenes, se levantan las almas y comienzan a preparar sus lámparas con las reservas que tenían. Pero ya no había tiempo de hacer obras de caridad. Ya no había tiempo. Como en el tiempo final, cuando se da la agonía en el alma que está muriendo, y entonces en esa agonía se da cuenta que se está yendo y que el esposo viene ya y que aquello es indefectible, que aquello es inevitable, y entonces empieza a agonizar y quisiera hacer obras buenas y ya no puede hacer. Ya no puede hacer. Velad entonces. Tened la vela encendida para poder con ella encender, no perder la luz, y tener reservas también. Tened reservas de aceite. Las obras buenas. Las obras de fe, las buenas obras. Velad pues, porque no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa. Si en la tarde o en la medianoche o el canto del gallo o en la mañana. No importa, no se sabe la hora. No se sabe el día ni la hora. Puede ser mañana, puede ser mañana a la tarde. Sin embargo, nos dice velad, porque nos da algunos signos y algunas señales. Nos da algunos signos y algunas señales. Y esos signos y señales nos indican la aproximación de ese tiempo, o por lo menos la mayor o menor probabilidad de que ese tiempo se acerque. Y entonces nos dice a todos, velad. A todos nos dice, velad. Y a todos los hombres de todos los tiempos, todos los santos de todos los tiempos, la iglesia en otros tiempos, la iglesia ha querido velar y estar atenta y en cualquier caso pensar que en su tiempo Cristo podría volver. Así se mantuvo la iglesia siempre. Por eso encontramos en los pórticos o dinteles de las catedrales medievales estos frisos o altorrelieves del juicio final, del juicio de las naciones, de Cristo Rey del universo. Encontramos todas esas cosas porque ellos esperaban que así fuera. Los discípulos de San Pablo pensaban que Cristo podría volver en su tiempo. Y con ese ejemplo, nunca cuestionado ni reprendido por San Pablo, y de hecho basado en los evangelios, porque el Señor nos pide velar con ese ejemplo, los cristianos de todos los tiempos, fieles a las Escrituras, fieles al mensaje de Jesucristo, a la enseñanza de Jesucristo, fieles a las enseñanzas de los apóstoles,
ellos velaron porque ellos creían en Jesús que les decía, no sabéis el día ni la hora. Bueno, vamos a meditar ahora esto. Y entro de carriño, digamos así. Nosotros no esperamos el fin de los tiempos ni el retorno de Jesucristo. Nunca parece ser, me puedo equivocar porque no soy un especialista en historia de la iglesia, pero lo más probable o lo más cierto parece ser es que nunca antes en la historia una generación de cristianos esperó menos el retorno de Jesucristo que la nuestra. Nunca antes. Y eso significa que, y eso es terrible, porque no es simplemente que no esperemos nosotros el retorno de Jesucristo, sino que al no esperar, nosotros no creemos que sea nuestro tiempo. Y cuando, ya saben lo que pasa cuando una persona piensa que no va a sufrir ningún accidente de tránsito y esas cosas, deja de prestar atención. No se va a descomponer el coche. Entonces, dejo de revisar el aceite, dejo de revisar el agua, dejo de revisar la correa del coche, dejo de prestar atención hacia los costados. Y entonces, ¿cuándo es más probable que suceda un accidente? En esos momentos. ¿Y qué sucede con nosotros? Como pensamos que el retorno de Jesucristo está muy lejos, quizás nunca se dé, parece ser para muchos, y la gran mayoría ya no lo piensa, no se hace visible eso en la arquitectura sagrada, que ya no es arquitectura, a veces no parece, ni siquiera parece sagrada, no es arquitectura ni parece sagrada. También no se ve en el arte sagrado, que no es ni arte ni parece sagrado. Entonces ya no se habla del retorno de Jesucristo, ya no se habla del retorno del justo juez que viene. Entonces los hombres no están velando. Y al no velar, o sea, al no guardar el mensaje de este libro, como dice el Apocalipsis, entonces, al, digamos, ocultar la fe o apagar la luz de la fe, lo que sucede es que ya no pueden ver, no miran, no están mirando, no están con los ojos abiertos, ya no pueden distinguir una cosa de la otra. Eso es todo un signo, es todo un signo, es todo un signo de los tiempos. Que ya no, cada vez se oculte cada vez más la capacidad de la iglesia, digamos así como un todo sociológico, no estoy hablando de la iglesia en cuanto que es indefectible, la esposa de Jesucristo, no, sino la iglesia como un conjunto sociológico. Es como que los cristianos, mejor decir, para no decir la iglesia, los cristianos cada vez pueden distinguir menos entre el bien y el mal. Cada vez menos entre el bien y el mal. Piensen ustedes, Joe Biden se le dice en los medios católicos, decían que era el segundo, que podría ser, algún día cuando esta lección divina se vea más adelante, ya se sabrá si Joe Biden fue o no el 46º presidente de los Estados Unidos de América, pero muchos de los medios católicos decían sería el segundo presidente católico de Estados Unidos de América. O sea, el segundo presidente católico. Y dicen así, sin ningún problema, que es católico. Un tipo que apoya el aborto sin ninguna distinción. Que apoya todas las políticas, todo lo políticamente correcto. ¿Qué católico es? Católico no es. Católico es lo que no es. Más vale que fuera frío o caliente, pero es tibio. Es tibio. Entonces, ¿y eso por qué? Porque los cristianos ya no pueden distinguir. Porque ya no esperan el retorno de Jesucristo. No piensan que tienen que rendir cuentas delante del Señor. Entonces, si el Señor no vuelve, ¿qué pasa cuando pensamos nosotros? El Señor va a volver en el momento en que se cumpla todas las cosas y en el momento exacto. Así como suelen algunos decir, el tiempo de Dios es perfecto. Pero ya saben ustedes quiénes son los que usan esas ideas. Pero es cierto esto, pero en este contexto fundamentalmente, el tiempo de Dios es perfecto.
El tiempo de Dios es perfecto. O sea que en realidad no es que el tiempo de Dios sea perfecto, sino que los planes de Dios son perfectos y no vienen ni antes ni después, sino en su momento. Él no viene, Él. Y entonces, sin embargo, estos hombres piensan que Cristo ya no volverá. Recordemos cómo pasó en los tiempos de Noé. Aquellos, y Jesucristo habla justamente de los tiempos finales como de los tiempos de Noé, que aquellos hombres se burlaban de Noé y decían, nunca va a venir esto, ¿qué estás haciendo aquí? Un barco en el medio del desierto, aquí a 2000 kilómetros de la costa, y estás construyendo un barco, estás re loco, tan loco, ustedes los hijos, aprécenle a su papá, mándenle al manicomio, el tipo está loco. Hasta que un día comenzó a llover y no paró más. Y se abrieron las compuertas del cielo y de las profundidades del mar, y todo quedó cubierto por agua. Y aquella historia, que los incrédulos pueden decir que no sucedía así, pitos y flautas, pero allí está esa historia para darnos una enseñanza. Así actúan los hombres cuando se apartan de la voluntad de Dios. No va a venir. La vuelta de Cristo está demasiado lejos. Yo escuchaba estas cosas de sacerdotes y teólogos en mi juventud, en mi adolescencia, cuando ya estaba haciendo apostolado en la iglesia. La venida de Cristo falta muchísimo, decían. Muchísimo. Así que no hay que ni pensar en ese tema. Ni pensar en ese tema. Velad, mirad, velad. No sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis. Y hay que actuar como quien no sabe. Hay que actuar como quien no sabe. Uno podría decir, no, pero mañana puede ser el retorno de Jesucristo. Sí, hay algunas señales que faltan para el retorno de Jesucristo. Algunas señales. Se habla de la conversión de los judíos, la Escritura lo dice. También de una gran apostasía universal, un dominio del anticristo, un falso profeta, o sea, un hombre que parezca un profeta y sea falso en realidad y abogue por el anticristo o por un gobierno mundial, porque el anticristo es un gobierno mundial fundamentalmente, de dominio y de alcance global. Y bueno, entonces tiene que cumplirse esas señales. Sin embargo, si nosotros ya desde ahora no estamos mirando y velando, cuando lleguen esos signos no los veremos, porque no hicimos esos pequeños ejercicios para poder distinguir el bien del mal. Hoy. Es como pretender que no haber hecho nada, o sea, ir hasta las bodas y llevar solamente la lamparita sin reserva, es pretender justamente que no voy a necesitar, pretender que eso así funcione. Eso es pretender ir así como las vírgenes necias, es llegar a los tiempos finales sin estar preparado. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que estén preparados, estén con aceites de reserva. ¿Y qué son los aceites? El aceite de reserva. Y son todas aquellas cosas que son supererogatorias, que no son obligatorias, y que sin embargo nos ejercitan a nosotros en el juicio para distinguir el bien del mal, en juzgar si las cosas son buenas o malas, en distinguir el pecado de la virtud, en separar las sombras de la luz. Pero si no lo hacemos ahora, antes de que lleguen aquellos tiempos, entonces, cuando lleguen esos tiempos no los vamos a poder ver. O sea, denos por favor, les dicen las vírgenes necias a las prudentes, un poco de su aceite. No alcanzará para todas, dicen ellas. Vayan al mercado a comprar. ¿Qué será el mercado? Y bueno, las discusiones son muy dispares entre los padres de la iglesia acerca de esa expresión de nuestro Señor, pero podría ser, vayan e intenten hacer obras de caridad, ayudar a los pobres, lo que sea, pero ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo. Velad y mirad. Entonces hay que vivir como si mañana fuera el retorno de Jesucristo. Yo sé que cuesta, y cuesta cuando uno se acostumbra a veces que sí. Bueno, mañana no vino Jesucristo, después mañana tampoco vino, después mañana tampoco, acaba de 2 semanas, estamos, viva la Pepa ahí, Estamos tranquilos, total. Sí, hace 1 año que estoy preparándome para el día siguiente y no viene Jesucristo, porque voy a seguir preparándome para mañana, capaz que no venga más, entonces, o que demore quizás para el siguiente año, es lo más seguro parece ser. Tengo 36 años ahora, entonces si nunca vino, ¿por qué va a venir mañana? Porque puede venir mañana.
Ese es el tema. Podría ser mañana. En todo caso, las señales, ¿quiénes son los que distinguirán las señales? Son justamente aquellos que velan y miran. Aquellos que velan y miran. Por eso hay que velar y mirar. ¿Qué hay que mirar primero? Las Escrituras. Hay que mirarlas continuamente. ¿Qué hay que mirar también? Hay que mirar a los santos. No solamente a los santos canonizados, también a los hombres y mujeres santos, que hay muchos. Y es notable cómo en estos tiempos esos hombres y mujeres santos todos tienen la misma percepción. No les diré, no de los que se creen santos, sino de los que son santos y son tenidos por santos por la gente. Pregúntale a 2 o 3 nada más. ¿Qué pensás de los tiempos actuales? Y vas a ver que sus opiniones son muy parecidas. Muy parecidas. Entonces ellos... y claro, después están los otros que dicen, no, por favor, a 2000 kilómetros de la costa. No pasa nada, estás re loco. ¿Cómo se te ocurre construir un barco aquí donde ni siquiera pasa un arroyo? ¿Cómo se te ocurre? Porque Dios así le dijo y él vio y entonces se mantuvo en vela. Las Sagradas Escrituras, a los santos, el ejemplo de la Iglesia a lo largo de los siglos, nunca olvidemos. San Vicente Ferrer predicaba que en su tiempo, porque el pecado estaba muy extendido por toda la cristiandad y la gente no se convertía, entonces comenzó él a predicar de que volvía pronto al Señor. Y para probar que era cierto lo que decía, resucitó un muerto. Resucitó un muerto, O sea que Dios convalidó su predicación. Y después no vino el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque la gente hizo penitencia y se convirtió. Y es lo que necesitamos pedir hoy al Señor nuevamente, que haya alguien, que los pastores llamen a la conversión, que llamen por favor a la conversión, porque esto no va a quedar así, no va a quedar así. Si no se llama a la conversión, porque podemos hacer nosotros que somos los pinches porotos llamar a la conversión, pero si los pastores de la iglesia, aquellos sobre los cuales se encuentra la carga máxima de Cristo, o sea, aquellos que llevan realmente la oveja sobre sus hombros y no llaman a la conversión en un tiempo donde la gente vive del pecado de forma generalizada, y no me digan por favor que no, si no se llama a la conversión, entonces aquellos anuncios de San Vicente Ferrer se realizarán en nuestros tiempos. Dios no dejará, ya sabemos la historia. Y aunque algunos digan, no, mira que las narraciones de la Biblia no son historias en el sentido moderno de la palabra, no son historias reales, sino que están ahí para enseñarnos. ¿Es así? Bueno, dígame entonces, ¿qué cuernos nos enseña la historia o la narración simbólica, simplemente simbólica y nada más que eso, pero simbólica, en fin, del arca de Noé? Que si los hombres no se arrepienten, el Señor ejecuta su justicia. Velad, escuchemos la urgencia y la intensidad con la que el Señor habla. Mirad, velad, se los digo a todos, por favor, miren y velen. Este mundo no es nuestro, somos simples servidores. Y como servidores hemos de cumplir la voluntad del Señor. Todos, no solo los cristianos con su fe, sino todos. Por eso cuando los cristianos procuran evitar que las sociedades decaigan con las leyes LGBT, en su momento con las leyes del divorcio, y la iglesia se opuso en muchísimos países, entonces lo que pretenden es que la sociedad se mantenga en vela, se mantenga expectante, se mantenga esperando el retorno del Señor. Porque si viene el Señor mañana, entonces, ¿qué va a encontrar el Señor en este mundo? ¿Con qué se topará? No puede el Señor encontrarnos dormidos en el pecado. No puede encontrarnos dormidos. Uno dice, ¿cómo puede ser que a la mañana o a la tarde esté durmiendo? Es que el dormir significa
estar en el pecado, dormir en el pecado porque uno está ciego y no mira. Entonces yo tengo que mirar. Solamente el que está en gracia, el que procura vivir en gracia, el que profundiza su vida espiritual es el único que ve y distingue una cosa de la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es pedir al Señor eso, que nos abra los ojos, que nos asegure y haga crecer, que nos acreciente la vida interior, que nos permita tener la luz encendida y estar siempre en vela. No significa que no duermas más en el cuerpo, significa que no duermas más en el espíritu cada vez que peques. Eso es lo que significa. Que estés siempre despierto para poder distinguir una cosa de la otra. Vamos a hacer oración sobre este texto. He dormido muchas veces, Señor, y mi vela no ha sido muchas veces nada más que una mecha humeante. Pero tú, Señor, que eres misericordioso, que no quiebras la caña cascada, que no apagas la mecha humeante, enciende nuevamente mi luz para que yo pueda mantenerme en vela y pueda ver en medio de la oscuridad de este mundo, de mis fragilidades, de mis tentaciones, que yo pueda distinguir una cosa de la otra, el bien del mal, la belleza de la fealdad, la verdad de la falsedad. Manténme, Señor, en vela. Manténme, Señor, con los ojos abiertos y que pueda yo saber cuándo me visitas y saber cuándo corro el riesgo de perder tu presencia en mi alma. Por eso, Señor, te pido perdón por todas las veces que me he quedado dormido y que he imitado más bien a las vírgenes necias, a las tontas, que no tuvieron aceite de reserva. Te pido perdón por mi necedad y te ruego que infundas en mi alma la virtud de la prudencia para que pueda prepararme convenientemente para tu llegada. Esa llegada que en mi vida puede ser con el juicio de la enfermedad, de la muerte, o con el juicio final. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, para esta contemplación vamos a mirar, tratar de, ver este mundo como en oscuridad. Ver este mundo como en oscuridad. No significa que todo el mundo sea oscuro o que sea malo, sino ver este mundo en oscuridad. Porque en cierto modo, si el mundo está en oscuridad, es necesario que nosotros velemos y estemos atentos. Entonces, y procuremos vernos con la vela de nuestro bautismo encendida en el cirio pascual en nuestras manos. Y si es posible, podrías conseguirte esa vela, puede ser otra vela también, y encenderla en la mano, ¿sí? Encende esa vela en la mano. No te quedes mirando porque el fuego es un poco distractivo, ¿eh? Desde la antigüedad que el fuego es como cautivante, ¿sí? Porque tiene algo como de Dios el fuego, ¿no? Pero justamente el fuego, el símbolo tradicional del fuego es la separación, porque el fuego separa los elementos. Entonces, pero la idea no es que el fuego como separador de elementos en sí mismo, sino la luz que es producida por el fuego, es justamente la que distingue y separa las cosas. La oscuridad es caótica y la luz distingue las cosas, separa unas cosas de las otras. Y mira cómo esta luz en esta contemplación que vas a hacer con la contemplación imaginativa, verás cómo la luz de la fe es la que ayuda a distinguir unas cosas de las otras en este mundo. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que no vale la pena? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo real delante de lo falso? Eso, todo gracias a esa luz, a ese fuego que distingue y que separa las cosas, que nos hace mirar y nos permite velar. Y te dejo mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.